Buenas noches. Soy Osvaldo Simaña. Voy a indicarles cómo desarrollé la evaluación práctica 2. Donde el tema era los cálculos con motor de corriente continua. En el ejercicio nos dice motor de CC con excitación independiente tiene un voltaje de 230 voltios y la fuerza contra electromotriz generada en el inducido es de 220 y necesita un torque de carga mecánica de 64,2 newtons cuando gira 1000 RPM. Dice que para los cálculos despreciamos las pérdidas mecánicas. Entonces, como datos tenemos el voltaje de alimentación, la fuerza electromotriz del inducido, el torque de carga mecánica y la velocidad. En los cálculos eh, tenemos que calcular la potencia, es V voltaje por intensidad. Entonces, la corriente la vamos a calcular más adelante y seguir desarrollando los cálculos según las potencias. Para determinar la potencia mecánica, tenemos que esta potencia. La potencia mecánica va a ser igual al torque por la velocidad sobre 9,54, que es la relación para radians. Entonces, para la primera potencia, tenemos un valor de 6.729. Eh, Ahora nos pide que le consideremos con un torque del doble y luego con la mitad. Con el doble del torque, el valor obtenido es de 13.459. Con la mitad del torque sería 3.364. Para el cálculo de rendimiento y empezamos a calcular los corrientes que nos pide acá. Con eso ya podemos calcular la potencia de entrada. Entonces calculamos la corriente, que es igual a la potencia de salida. Para el caso de 64,2 newtons, tenemos aquí la potencia de salida, viene a ser esta de acá, 6.729 sobre la tensión, que es 220. Esto es igual a 30,58. Esta sobre la fuerza electromotriz. Para la potencia de entrada, ahora sí podemos calcularla, que es igual a 230, es el voltaje de alimentación por esta corriente. Entonces, para este caso, la potencia es 7.033. Entonces, no, el rendimiento eh, es igual a la fórmula que nos explica acá. El rendimiento en porcentaje va a ser igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada por 100. Entonces, en el primer caso, el rendimiento viene a ser de 6.729 sobre 7.033,4%, nos da un rendimiento del 96,7%. Para el segundo caso, con el torque de 128, la corriente es de 61,17 amperios, la potencia de entrada de 14.069 watts, y el rendimiento viene a ser de 95,66. Para el tercer caso de 32, con el torque de 32,1 newtons, el cálculo de la corriente es 15,29 amperios, la potencia de entrada 3.519 watts, y el rendimiento es de 95,59%. Bueno, para la cuarta etapa del trabajo, el análisis de rendimiento, eh, nos pide identificar cómo varía la eficiencia con respecto a la carga. Bueno, para mi criterio la eficiencia es casi constante. Se observa que al subir el torque va subiendo la eficiencia, pero no es una subida descomunal, sino es muy... Ujú.
Para los factores que afectan el rendimiento del motor, como pérdidas eléctricas y mecánicas del rendimiento del motor, analizando los factores se pueden considerar la resistencia del cobre, que vienen a ser las bobinas, las pérdidas del hierro, que vienen a ser el núcleo, pérdidas por contacto de las escobillas, que es una fricción que produce un desgaste en el colector y las escobillas. El rendimiento mecánico, los factores que pueden afectar pueden ser por fricción de los rodamientos, en este caso puede ser por lubricación, entonces es necesario una recomendación revisarlos y lubricar los rodamientos y de ser necesario realizar el cambio. Otro factor es el roce propio del rotor con el aire. Al momento que gira va a generar una resistencia. Estos factores van a hacer o a querer obligar a que el motor pare. Las pérdidas de hierro y las mecánicas son parásitas y son pequeñas, son casi despreciables. Y en el caso de pérdidas, algunas se manifiestan eh, en forma de calor y pueden ser generadas por eléctricas, mecánicas y de fricción. En esta imagen vemos una descomposición sería del motor. Tenemos el, el estator, perdón, el rotor, el ventilador, los rodamientos y listo. Eso sería todo. Gracias.